Muy buenos días. En nombre del programa Flora de la Fundación Bolívar da Vivienda, con el apoyo de la Universidad del Norte, les damos la más cordial bienvenida al webinar Movilización de Recursos para Organizaciones Sociales. Hoy nos acompaña Pilar Yepes Rubiano, comunicadora social de la Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en mercadeo y máster en administración de empresas de la Universidad del Norte, con 25 años de experiencia comercial y los últimos 12 años dedicados al relacionamiento con el sector empresarial para la movilización de recursos para el sector educativo y de salud. Ella será la encargada del desarrollo de esta conferencia virtual. Antes de iniciar, queremos recordarles que pueden depositar todas sus preguntas y comentarios en el chat dispuesto para ello. Al final de la sesión tendremos un espacio para responderlas. Sin más preámbulo, damos paso a nuestra experta. Pilar, bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días a todos. Quiero de antemano iniciar agradeciendo a la Fundación Bolívar da Vivienda, nuestra aliada Uninorte, por brindarme la oportunidad de participar en un espacio como este. Soy una fiel creyente de la importancia de fomentar los espacios de aprendizaje y los espacios de colaboración. Y en este tema, el de la movilización de recursos, que aunque de muy vieja data, todavía estamos en proceso de seguir aprendiendo en nuestro país y sobre todo en nuestras regiones. El objetivo de estos dos webinars que hemos convenido, divididos en una sesión de hoy de aproximadamente 1 hora, espero poder acercarlos y aproximarlos a un repaso general de cuáles son los fundamentos teóricos a partir de los cuales se enmarca o se enmarcará la segunda fase de nuestro webinar en próximo momento. Y es a partir de ese repaso y esa comprensión de las lógicas y de los marcos conceptuales que podremos entonces entender y poder sortear las dinámicas que hoy nos enfrentamos. De antemano voy a hacer una salvedad que considero muy importante. No soy profesora, no soy catedrática, soy una alumna. Sigo siendo una alumna en este tema de la movilización de recursos, o como algunos llaman, el fundraising. Quizás soy una alumna con unos años acumulados de experiencia y de pronto con esa trayectoria a mi favor, que sin duda influye y sirve para un ejercicio como el que ustedes y yo venimos ejerciendo. Entonces, aparte de que me vean como su colega y amiga que está en ese avatar permanente por movilizar recursos, pero sobre todo por movilizar voluntades para transformar realidades, es que quiero que planteemos nuestra jornada del día de hoy. Muy seguramente, muchos de ustedes que están hoy conectados están entrando al web con la curiosidad de saber qué va a ser el contenido y quizá tienen mucha más experiencia, inclusive que yo. Pueden estar en frentes o al frente de unos sectores económicos sobre los cuales no he tenido una experiencia directa. Habrá algunos de ustedes, como sé que los hay, porque me anunciaron que iban a acompañarme, que tienen inclusive experiencia en la consecución y movilización de recursos a nivel internacional. Y eso es válido, porque los grupos se enriquecen a partir de esas diferencias. Y lo que hoy quiero iniciar es un acercamiento para fomentar este club de personas que estamos en este tema. Eso es lo que entiendo que quiere Aflora y por eso acepté gustosa la invitación, porque eso es parte de movilizar recursos. Dedicarle mi tiempo de hoy lo hago con el mayor placer, porque sobre todo voy a aprender y además puedo dar. Para aquellos que están comenzando y que de pronto están haciendo los pininos, porque profesionalmente o vocacionalmente la movilización de recursos llegó a su proyecto de vida y de pronto están perdidos y no saben por dónde comenzar, como me pasó a mí, aun cuando ya era mayor y aparentemente experimentada. Creo
y tengo convicción que comenzar por el repaso de estos fundamentos sirve, nunca está de más. Entonces, a los experimentados, a los que están en pininos o a los que estamos con el deseo de continuar movilizando, mi invitación es a mantenerse activos, estudiando, actualizándose y fomentando estos espacios. Sin más preámbulos, entonces, podemos pasar ya a entrar a ver cómo van a ser estas reglas de juego. Y quiero proponer, si quieres, podemos pasar estas reglas de juego a las que me refiero. Son sencillas, por favor, no se asusten. Simple y llanamente que esto del monólogo, yo aquí y ustedes allá, es algo complejo. Y he querido apoyarme en unas diapositivas que voy a empezar a partir de contados segundos, voy a empezar a tener como referencia, sobre todo para ayudarles a que no vayan perdiendo el concepto y la hilvanación de este hilo, de cómo ha sido la evolución de los conceptos que mueven la movilización de recursos hoy por hoy en nuestro medio. No cabe duda que este formato webinar llegó para quedarse, y ha sido muy útil y lo valoro porque nos ha permitido continuar lo mejor posible nuestra interacción y nuestro trabajo. Sin embargo, como me caracterizo por ser una persona abierta y que es muy perceptiva y que le gusta estar cercana a la gente, hubiera preferido mil veces más poder estar viendo sus caras. Como no puedo hacerlo, apreciaría y les invito a que por favor vayan ahí escribiendo en el chat, el cual me comprometo a estar mirando, para saber quiénes están, de qué sectores vienen, qué entidades o organizaciones están representando. Eso me ayuda a conectarme, porque movilizar recursos es precisamente eso. Ese es mi mensaje, parte de ahí, conectarse con quién está uno interactuando. Me quedo muy atenta a sus comentarios, como lo mencionó Patricia al principio, voy a estar atenta a las preguntas que me hagan para tratar de resolverlas y que esto, más que un monólogo, sea una conversación que ojalá continúe en la segunda etapa. Y ahora sí, pasemos a ver cuál es mi marco teórico. Y aquí me quiero detener porque ese nombre que ven ahí, Hans Rosson, ha sido la fuente y la base de mi formación. Debo confesar que mi caso fue muy sui generis. Cuando comencé hace 12 años en la labor que desempeño hoy en día, el cargo era nuevo, era casi que una aventura. Asumían que porque tenía una trayectoria comercial y unas características de personalidad y una experiencia comercial, pues conseguir plata era fácil. Aparentemente era fácil, Pilar puede, no listo, que pida plata. E inclusive recuerdo en ese momento con angustia, hoy en día ya me da risa y por eso me sintonizo con quien le pueda estar pasando, que caminaba y la financiera me preguntaba, ajá, ¿y cuántos millones llevas? Y yo transpiraba y sudaba. Pero en una diosidencia llega una mentora a mi vida, una persona muy especial, una funcionaria de Uninorte ya jubilada, y me sentó y me dijo, ven acá, que quiero hacerte ver que la labor que estás emprendiendo es una labor muy seria. Y no dudo que tengas experiencia, pero eso no es suficiente. Movilizar recursos es una ciencia e inclusive a nivel mundial se estudia para ello y hay que llegar, y hay instancias que llegan además hasta el doctorado. Con semejante antecedente dije, no, pues la actitud es repasemos, sentemos, y tuve la oportunidad de asistir al Centro de Filantropía en Indiana University. Como comprenderán, un centro que tiene desde doctorados, pasando por pregrados, y en un contexto a nivel del mundo donde hay formación para quienes se especializan en movilizar recursos para temas de género, para temas de salud,
para temas religiosos, exclusivamente para movilizar recursos con fines y propósitos de apoyar temas religiosos, y así sucesivamente. Entonces, ante un panorama y dando la coincidencia de haber llegado a un curso y principios de fundamento, llega este señor, Hans Rosso, y esa es mi bibliografía, y eso es la bibliografía que le puedo y le he compartido a quienes me han pedido a lo largo de estos años como una orientación. Hans Rosso equivale al Kotler de mercadeo. Hans Rosso es el padre de lo que se conoce como el fundraising desde un punto de vista profesión. No olvidemos, por ejemplo, que desde hace unos años en los Estados Unidos, para ejercer esta profesión tienes que estar certificado, tal y como lo hace un contador, y eso significa que tiene que estudiar. Y Hans Rosso es el referente a lo largo de los distintos cursos, los fundamentos y principios que pues obviamente por temas de tiempo no vamos a poder abordar a profundidad en este tema. Se los siembro que están ahí en esa literatura de Hans Rosso. Desde términos, glosarios, modalidades, tipos de campaña, procesos de planeación, y eso es lo que voy a abordar en el segundo módulo, donde ya entremos a repasar el ciclo que nos plantea este autor. Pero antes, y eso aprendí, y eso quiero aportarles, que uno tiene que estar ubicado en la evolución de esos conceptos. Habiendo dicho esto, entonces entremos en ese repaso. Movilización de recursos, sponsoring, alianzas, fundraising, caridad inclusive, apoyo, aportes. O sea, son muchos los términos, inclusive los hay con anglicismos. Y eso es válido y es consecuente con ese tema que les había mencionado del impacto y la influencia que ha tenido la cultura norteamericana, sobre todo la norteamericana, inclusive por encima de la europea, en el tema de la movilización de recursos. Y eso debido a esa profesionalización, a esa disciplina, a esa metodología, a ese rigor que le aplican a estos procesos, que alguien podría decir, pero es que equivalen a unos procesos de mercadeo y de comunicación. Sí, es cierto, pero parten de estos conceptos que es lo que pretendo abordar. Y como esas acepciones de lo que es movilizar recursos tienen o coexisten con diferentes enfoques, cada uno pues con sus pros y con sus contras, vale la pena entender que ellos se dan y coexisten inclusive en simultánea debido a las distintas realidades sociales, económicas, culturales, inclusive políticas que se van dando. En el mismo Colombia, una cosa es la movilización de recursos a nivel Bogotá, por razones obvias de la magnitud de la población, del perfil de las empresas, a lo que pueda estar un colega viviendo en una población de una ciudad intermedia, o lo que pueda estar viviendo yo en una ciudad como Barranquilla, que aun cuando tiene unas características de progreso, tiene una economía proporcionalmente de una escala inferior a la de Medellín, o a nivel industrial, por ejemplo, muy distinta a la de Cartagena. Entonces, es importante hacer este repaso para entender que en el trasegar de esta movilización o gestión de recursos nos vamos a encontrar con interlocutores que pueden estar conceptualmente ubicados en distintos contextos, provenientes de esa evolución o de ese fundamento del que se han guiado. Entonces, por ejemplo, cuando miramos en la cultura de la donación norteamericana y de pronto queremos o pretendemos extrapolar ejemplos de estrategias o de tácticas, uno tiene que ser cuidadoso porque no todo se puede extrapolar
y replicar de forma idéntica. No podemos olvidar que en el caso, por ejemplo, de la cultura norteamericana, hay una influencia calvinista del protestantismo, en donde, y lo digo con respeto y no me quiero meter en esos territorios, en donde pecar, donar, empata. Y eso tiene una consecuencia, y eso es válido allá y no necesariamente es válido acá. Entonces, esas influencias, por tanto, propias de culturas, sistemas económicos, sistemas sociales, políticos, religiosos, como les mencionaba, son importantes que los tengamos en el contexto. Por eso, entonces, parto, y es el propósito mío en este webinar, conversar y compartirles e invitarlos a que estemos, todos aquellos que estemos gestionando recursos, bien sea para programas muy consolidados o proyectos o iniciativas que sean muy novedosas, que sean recientes o que querramos abordar, que seamos conscientes cuáles son las dinámicas en el contexto que estamos para que nos podamos adaptar con facilidad y poder manejar esa tolerancia a la frustración que hay que tener cuando se está en un proceso de movilización de recursos. De esta adaptación o de esta lectura oportuna y de este ajuste y capacidad del cambio para entender con qué mueve a ese interlocutor, qué lo enmarca a ese donante, prospecto, aliado, es que podemos entonces movernos con flexibilidad. Y en un día, en una fecha como hoy, 15 de julio, donde estamos atravesando una pandemia, donde estamos viendo pues de forma inesperada cómo todo esto está cambiando, casi que sonaría utópico estar hablando de movilizar recursos. Hay quienes dicen, Dios mío, se me cayó la estantería, ¿a quién le voy a pedir plata? Pero estos problemas han sido siempre. Siempre la movilización de recursos ha sido compleja. Esta es una situación sin duda la más compleja, porque quizá todos nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras tácticas de cómo íbamos a movilizar los recursos, el 14 y 16 de marzo, boom, se fueron al traste. Pero no podemos caer en la parálisis, sino tenemos que entrar en ese análisis reflexivo de qué está pasando y cómo nos vamos a adaptar a las circunstancias. Porque tenemos entonces que entender el panorama completo y entender el panorama local. Estar bien ubicados entonces en estos marcos conceptuales es sin duda una forma de afinar y de sintonizarnos qué ajustes tenemos que hacer en nuestros planes de mercadeo y en nuestros planes de comunicación. Puede que surjan nuevas causas, puede que surjan nuevos frentes de la misma causa. Los cambios suceden. Aquí en el auditorio sé que está una amiga muy querida que tiene una fundación para apoyar con vivienda a los niños con cáncer. Lo recibí aquí en Barranquilla, lo recibe y les da vivienda, alojamiento, manutención mientras se hacen el tratamiento. Por temas de salud había que restringir ese movimiento de pacientes, pero la causa sigue estando ahí. Lo que entra ahora es un nuevo frente. Puede que no los tengo aquí, pero ¿cómo los apoyo desde allá? Entonces, esa adaptación es lo que implica hacer las lecturas y empezar a ver cómo me muevo y por dónde me muevo y de pronto a qué apelo y qué de pronto dejo de lado. Entonces, hay que reconocer que en Colombia y en los territorios muy seguramente va a variar de por sí ese contexto. A veces estamos interactuando con ejecutivos de multinacionales que están a la vanguardia en los conceptos de movilización de recursos y adaptamos y nos movemos en los proyectos para movernos y conectarnos para que se sumen a nuestro proyecto. Y al día siguiente tenemos que salir y conectarnos con ese corazón
y esa filantropía en sentido puro de un empresario, pero que todavía no ha llegado a ese nivel de formación, de sofisticación, sino que simple y llanamente logramos conectar con una propuesta. Y eso hay que entenderla con respeto, estudiarla, porque hace parte del aprendizaje de el ejercicio profesional que estamos haciendo como gestores de proyectos sociales, todos los que estamos aquí. Como no pretendo abarcar y no se da, pues no se da el tiempo, quiero comenzar por el fundamento, como hacer ese barrido rápido de unas 4 o 5 grandes estaciones a través del tiempo que se han vivido en la movilización de recursos. Y esta primera es ese concepto judeocristiano de la caridad, que otros han denominado la filantropía. Y es, como su definición lo dice, esa intención, ese deseo, ese gesto lo más puro posible de apoyar a otros. Y esa filantropía, que es una inclinación bastante frecuente en el ser humano, eso está ahí. Y es nuestro deber entender, prepararnos y estudiarnos para abordar y llegar a esa psique, a ese ser que hay dentro, de ese ejecutivo o de esa señora o de ese empresario o de ese representante, cualquiera que sea, de sintonizarnos y conectarnos para entender por dónde o qué lo está moviendo. Y está claro que no existe un consenso sobre la dimensión y el alcance de lo que es la filantropía. Y con mucho respeto por eso me quiero referir a ello. El filántropo tiene unas características para bien, otros dirían que para mal. Adopto una postura muy neutra. Está claro que quienes se mueven con un enfoque de filantropía, no solamente en el dar, sino en el pedir, también puede ser, es que es un círculo, pero quienes se enfocan en dar son individuos que quizás tienen una visión a más corto plazo y están imbuidos o influidos por esas tradiciones culturales, sociales o religiosas que les había mencionado y que los llevan a mover. Y ellas coexisten y son esas personas, muy seguramente ustedes las van a reconocer enseguida, que cuando uno se acerca de pronto a presentarles un proyecto, un programa más robusto y con un alcance, te dicen, no, pero es que ya yo estoy donando, yo he venido apoyando, yo apoyo, y te están hablando con una seguridad y una certeza que vienen generando unos aportes y uno a X proyectos sociales que alguien podría decir, pero es que eso no está generando valor social, eso no tiene una estrategia, eso no tiene un largo plazo, eso no están generando capacidades, están, como decimos coloquialmente aquí en la costa, no están enseñando a pescar, están simplemente dando pescados. Y es así. Y es importante que entendamos que eso todavía coexiste. En esta siguiente diapositiva quiero repasar que si bien esa filantropía, que ha sido como la base que ha movido todo este movimiento de movilización de recursos o ha movido toda esta profesión, ha tenido en común esos 7 roles que voy a mencionar, y no los menciono en un orden particular. Estos roles estratégicos que han prevalecido dentro del mundo de la filantropía son a nivel mundial, y digamos que tienen esa base desde lo religioso, desde lo político, y han enmarcado hasta el día de hoy lo que se suele hablar en temas de movilización de recursos. Y quiero arrancar por el de abajo, reducir sufrimiento humano. Se observan, ese ha sido un eje transversal de los movimientos de movilización de recursos.
como también lo ha sido promover la equidad y la justicia o mejorar el potencial humano o apoyar la innovación y el cambio, construir comunidad en sus distintas facetas y así sucesivamente. Esos 7 roles estratégicos que se han ido consolidando a lo largo del tiempo a través de la filantropía, se van a dar cuenta con el avanzar, y los que ya son veteranos y ya están metidos en el asunto y han estudiado, se van a dar cuenta que son los mismos patrones que se ven hoy en día en las famosas líneas de intervención, terminologías más sofisticadas que ya hoy por hoy se están hablando a nivel mundial. Pero miren qué interesante ver cómo se remontan a esos roles originales, a esa tendencia o inclinación del ser humano de apoyar a otro genuinamente sin esperar nada a cambio, que es la definición de filantropía. Ahora bien, en esta nueva fase, y paso al siguiente estadio, en la diapositiva vemos cómo me apoyo en la palabra filantropía, que a partir de los años 90 a nivel mundial revoluciona a lo que es la responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, como lo quieran denominar. Y entonces, esta nueva versión de filantropía que viene llegando a nuestros territorios, a nuestros imaginarios, de tanto de los que estamos gestionando el recurso como quienes están desembolsando los recursos, empiezan a tener estos nuevos términos y empiezan a acuñarse nuevas palabras, y entonces ya empezamos a hablar de sostenibilidad, empezamos a hablar de desarrollo y empiezan a darse nuevos ingredientes. Y es entonces aquí en este momento cuando en estos orígenes esta filantropía como base, porque sigue estando ahí, empieza a evolucionar y empieza a incrustarse o a insertarse en las empresas, y entonces empiezan a asociar cómo la empresa puede empezar a preocuparse y cómo empieza a entender que llega a una nueva dimensión. Y como este es el frente que más podemos todos conocer, digamos, por la generación en los que estamos viendo, hay seguramente mucha gente joven en el grupo, digamos que esto fue la etapa que la gran mayoría nos tocó encontrar cuando nos abordamos. Recuerden que los grandes filántropos eran esas familias neoyorquinas, los Astoria, los McCormick, esos grandes multimillonarios, mecenas. Esa época no nos tocó, esa época fue antes de la Gran Depresión. Digamos que nos tocó una filantropía influenciada muy por la caridad, por la Iglesia Católica, por esos sentidos de responsabilidad, de moralidad, de expiar, de exculpar, de compensar, de moverme por principios y valores, y evolucionamos en los 90 a este concepto de responsabilidad social. Pero, como les decía, sobre esto hay mucho y no puedo abarcarlo. He decidido y he escogido compartirles un video de solo 2 minutos que me encanta por lo simple y lo sencillo de cómo tanta literatura que hay sobre responsabilidad social es resumida de forma directa. Invito al máster, a Ricardo, a que por favor nos ponga este video, que inclusive está disponible en el mar de YouTube. ¿Quién es su autor? Por favor, veámoslo. La responsabilidad social nació conjuntamente con la organización, aunque en un inicio no de manera directa. Al principio se creía que la responsabilidad de la organización era únicamente generar el beneficio económico a favor de los accionistas y propietarios, y con eso bastaba para argumentar que se era socialmente responsable. Pero no, poco después se planteó una nueva idea. El beneficio económico ya no sería la única meta de la empresa, sino que ahora había que preocuparse también por los públicos externos, o mejor dicho, la gente que lo rodea.
Es decir, la empresa donaba cosas que la comunidad necesitaba al mismo tiempo que ganaba reputación, pues a quién no le gusta que le regalen cosas. Sin embargo, así como hubo alguien que se preocupaba por el público externo, hubo alguien que se preocupó por los trabajadores de la organización, es decir, el público interno, pues creían que era el motor de la empresa y, como sabemos, sin motor no avanza el carro. A partir de ese razonamiento, se empezaron a plantear distintas teorías, las que coincidieron que tanto las buenas relaciones con los públicos internos y los públicos externos eran fundamentales para el buen desempeño de la empresa. Por lo tanto, lo que se buscaba ahora no era regalarle cosas a la comunidad, ni de preocuparse únicamente de los trabajadores, sino generar valor en cada parte de la cadena productiva de la empresa. Aparte de esta buena idea, la organización entendió además que había que cumplir con las leyes, ser rentable a lo largo del tiempo y ser éticos y transparentes con sus acciones. En conclusión, la responsabilidad social es la capacidad que tienen algunas organizaciones para lograr que todos los elementos que la componen funcionen armoniosa y efectivamente, logrando la mayor rentabilidad para la empresa y el mayor beneficio para la comunidad que lo rodea, permitiéndole a la empresa ser un factor fundamental en el desarrollo de su entorno. ¿Cómo les pareció? Observen que resume muy rápidamente y con el apoyo gráfico cuál fue el gran cambio, qué aporta esta nueva fase, cómo pasamos de el pedir, del dame, de la caridad, a entrar a ese mundo empresarial donde las empresas empiezan a abordarlo y de una manera diferente. Y eso ha significado que todos tengamos, y persiste todavía, y hay mucho trabajo por hacer, que todos entendamos que no se trata de que yo necesito, tú me tienes que dar, sino que entramos en un nuevo contexto en donde hay que sentarse y evaluar las posibilidades, las necesidades de uno, pero las posibilidades de otros, y que hay que conciliar, porque quienes usualmente tienen los recursos por situaciones ya más complejas, no están obligados ni tienen por qué dar, o son tantas las necesidades y son tantos los frentes que tienen que dar y son tantas las opciones a contemplar que entran ya otros criterios y otros razonamientos. Y entonces, entendiendo que los distintos gestores de proyectos que estamos conviviendo, unos vamos a un nivel diferente del otro, espacios como este lo que buscan es despertar la conciencia e invitarlos a que tenemos que ir adaptándonos a los tiempos, adaptando nuestro discurso, nuestro enfoque, nuestro lenguaje para movilizar los recursos. Eso es fundamental, porque ya la evolución, esa filantropía de esa época, de esos grandes mecenas que daban sin nada a cambio, realmente ha cambiado. Hay personas y podemos encontrar esos destellos en momentos, en situaciones. Yo lo he vivido ahora con esta pandemia. Lo he vivido porque pude apelar e invocar, y quien me respondió y quien me donó, a pesar de que era un proyecto muy consolidado, muy sólido para atender una pandemia como era el COVID, entendí que el clic lo hacía apelando a ese corazón de filantropía, de que a él le podía pasar lo que la salud estaba buscando. Pero esos son destellos y lo que va moviéndose es una tendencia y es una corriente. Y entonces está claro, y como lo dice aquí nuestro compañero de la Fundación Jalú, e inclusive la responsabilidad social empresarial también se ha utilizado para compensar fallas, falencias. Sí, sin duda eso puede ser. Vuelvo y les digo, no tomo una posición ni puedo atacar ni defender a nadie. El dar recursos
cada quien le mueven distintas fibras. Es como la punta de un iceberg flotando en un gran mar. Uno nunca ve lo que hay detrás. Lo que tiene que entender es que tiene que ser lo suficientemente flexible para poder enfocar con distintas aristas el abordaje. Las personas donan por muchas razones. Las personas aportan por muchas razones. Hay unos que lo hacen por beneficio tributario. Hay unos que no saben ni por qué lo hacen. Hay unos que lo hacen y los mueve por sentimientos de culpa. Claro que lo hacen por sentimientos de culpa. Otros porque de verdad tienen un compromiso. Las nuevas generaciones están muy involucradas seriamente, genuinamente, con salvar el mundo. Obsérvense que se guían por esos mismos principios, pero los contextos han cambiado. Entonces, de esa filantropía a responsabilidad social, vemos cómo esas tendencias siguen evolucionando. Y vuelvo y hago la salvedad, es paradójico, evolucionan a nivel mundial y todavía en nuestros marcos locales estamos en unos incipientes con rezagos de filantropía o apenas entrando en responsabilidad social mal manejada o mal comprendida, como quieres, pero también hay otros que ya han llegado con unas nuevas tendencias y en estos últimos 10 años, y se espera que a futuro pues sigan llegando nuevas tendencias. Y esas tendencias que les menciono son las señales que el mundo empresarial o el mundo económico o el mundo de donde salen los recursos nos está dando. Y son esas palabras claves que las tengo ahí para que la tomen, son los términos que se acuñan, son los términos que están enmarcando el proceso y detrás de cada una hay unos marcos que hay que entender y hay que sintonizarse al momento de preparar y al momento de presentar un proyecto. Y es que tenemos que estar en capacidad, voy a coger un ejemplo en el que creo mucho, en poder medir el impacto, no solamente de sustentar por qué y para qué, sino cómo ha sido efectivo. Y también con la tendencia llegó que es que la magnitud de los problemas o las causas que todos queremos abordar, cada uno desde su arista, hay unos comunidades rurales, hay otros temas de salud, hay otros temas, como es mi caso, la pasión por el tema de brindar oportunidades a través de becas para educación superior, en fin, hay tantos los que quieren preservar la cultura, quienes están gestionando recursos para esposas o hijas o familiares de otras para respetar y darle espacios a comunidades LGTBI, en fin, es un sinnúmero de frentes. Lo que pasa es que todos ya van teniendo en común y van convergiendo hacia esas 8 tendencias. Y entonces el repasar y el entender el panorama global de lo que está sucediendo es entender que cada vez las tendencias o esas líneas de intervención, esos 8 grandes frentes que tradicionalmente se han abordado, empiezan ya a estar definidos. Entonces uno llega con su proyecto pensando que es genuinamente, es lo mejor, pero también se va a encontrar que en esa contraparte, ese prospecto aliado o donante, pues está en otra orilla y tiene una visión y tiene una línea de intervención predefinida. Y cuando no se da esa alineación, entonces vienen unas frustraciones con respecto a es que no dan, es que no pude, es que ¿qué pasa? Entonces, todo eso coexiste, es parte de las tendencias y entonces la invitación es a ir a tono. En esta otra diapositiva, observen que me he apoyado en el polo opuesto de lo que habíamos hablado de la filantropía. Esos cimientos de la movilización de recursos vistos como te pido y tú me das el pescado. Entramos ahora en esta década, esto es lo más reciente, lo más vigente, entramos entonces ya en una evolución en donde no te voy a dar el pescado, te voy a dar la vara de pescar. Entonces observen cómo esas tendencias
que les venía mencionando, que ya empezaron, ya han migrado y existen hoy aquí en Colombia, existen hoy en nuestro territorio, ya empiezan a influir las decisiones para apoyar o no proyectos. Y los marco con unos asteriscos muy puntuales, que son los que están teniendo más énfasis, son lo más reciente, son la mirada de hoy. La importancia de tener un muy buen plan para mostrar cuáles van a ser los resultados, cómo se va a hacer, cuál va a ser ese retorno financiero y social, visto también como ese impacto que es medible de ese proyecto que tú me planteaste. Y cojo entonces el ejemplo que mencionaba de alguien convencido que hay que ayudar a los presos a resocializarse, y puede que tenga un porqué y un para qué con un discurso claro y unificado. Es claro que hoy en día, al intentar buscar recursos, va a tener que enfrentarse a la sustentación de estos frentes. Lucy Esther García Ramos nos pregunta, o me pregunta aquí, ¿cómo son las prácticas filantrópicas aquí en la costa? ¿Cuáles son los mejores modelos a seguir? Me encanta la pregunta porque me permite repasar que aquí en la costa, como seguramente sucede en otras regiones, coexisten todos estos modelos. Nos encontramos todavía con personas a quien hay que plantearles y apelarles con ese sentido filantrópico, o que aun cuando le estemos presentando bajo un modelo de inversión social planificado, comprometido, su decisión la termina tomando con el otro. Entonces, no hay ni un mejor modelo ni un último modelo. Hay que entender y ubicarse en el contexto en que nos estamos moviendo. Hay que ubicarse en la causa. Hank Rosso, lo primero que le enseña a uno, y lo vamos a repasar, lo vamos a abordar en el próximo nivel, es que hay tres razones, hay tres frentes claves que uno tiene que considerar antes de abordar a un prospecto, aliado o donante. En inglés, la sigla es LAI, Linkage, Ability, Interest. Linkage, la primera, vínculo. ¿Qué vínculo tiene ese prospecto con tu causa? ¿Tuvo algún familiar preso injustamente? ¿O proviene del sector rural? ¿Tiene una finca? ¿Está familiarizado con las injusticias que se cometen en X tema? ¿Sufrió de cáncer? ¿Fue becado cuando estudió? ¿Cuál es el vínculo que tiene con tu causa? Si no hay un vínculo, es muy difícil, vas a entrar en frío. ¿Qué habilidad o disposición económica tiene y encaja para la magnitud de tu petición? Los recursos que requiere, ¿de qué tamaño son? Tiene la condición, la ability entendida como el nivel de recursos. Y lo último, tiene el interés. Está contemplado en sus líneas de intervención, en sus frentes claves, en sus focos de atención. Está el tema. Voy a coger un ejemplo. Si yo estoy en la línea de educación y me muevo en la línea de salud, me quedo en la de educación en este momento y sé que necesito movilizar recursos para otorgar más becas, pues tengo que escanear y hacer una revisión y preparar y ajustar un proyecto que le apele a quienes tienen la educación como un factor de su prioridad. Pongo un ejemplo de un donante que queremos muchísimo a la Universidad del Norte, Promigas. La empresa Promigas está convencida que la educación es la base para sacar adelante la región,
del progreso. Entonces, ahí hay una afinidad. Pero si yo me voy con mi proyecto de becas, y voy a usar un ejemplo, a una empresa de alimentos y bebidas donde no está la educación, sino es la nutrición, voy a estar un poco desenfocada. Entonces, este nuevo esquema de inversión social privada en el que estamos hoy en día, con matices, todavía prevalecen, y prevalecen los matices de la responsabilidad social incipiente por un factor muy real. En Colombia, el 96% del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas. Se lo acabé de escuchar al presidente de FENALCO. Cuando uno tiene un tejido empresarial entre pequeño y mediano, pues hay que entender que a estas alturas, de pronto lo que todavía han hecho o lo que han intentado o lo que desearían hacer, pues tiene todavía unos bolsillos limitados, porque a duras penas está enfrentándose a abordar la responsabilidad social que tiene con sus empleados o con su cadena. Y eso es entonces lo paradójico que vivimos los que estamos gestionando recursos, que en los medios oímos ejemplos de cifras gigantescas, de proyectos muy grandes, bajo figuras muy sofisticadas, innovadoras, con términos en inglés y términos de administración y financieros, y en paralelo nos estamos encontrando que el común denominador ni entiende, ni puede, ni está conectado con esa realidad. Y eso es lo complejo de esta realidad. Por eso, todos los que hacemos parte de un proyecto, de una gestión de movilización de recursos, por eso no es fácil. Y por eso mi invitación, porque eso lo entendí desde los principios de formación con Hans Rosso, mi invitación está plasmada es a que miren este ejercicio de movilización de recursos guiado por la imagen que viene en esta diapositiva siguiente. Y es movilizar recursos es una estrategia. Yo no tengo la fórmula mágica. Cuando conversan, y por eso pienso que los espacios de crear comunidad, de intercambiar conocimientos, experiencias, consultar dudas, ejercitarse antes de lanzar o de presentar o evaluar en equipo para ver en qué se falló, es lo más importante en la etapa que estamos, la gran mayoría, no las grandes fundaciones que tienen los recursos, sino la gran mayoría de los gestores de proyectos. Y es que tenemos que entender que la movilización de recursos es una estrategia. Vieron en el módulo, es parte de una planeación en donde uno tiene que saber aplicar en qué momento y a quién, cómo y cuándo puede movilizar dinero o bienes o conocimientos o tiempo, porque todo eso hace parte de ese concepto integral de movilizar recursos. En lo personal, yo utilizo esa palabra y no uso la palabra fundraising, que es captar recursos aplicando unas técnicas. Utilizo este sentido integral y cada vez que voy leyendo, estudiando, me convenzo que es lo mejor porque es la concepción amplia. Hay gente que te puede aportar dinero, sí, se necesita dinero y queremos dinero, eso está muy bien, pero hay gente que te puede dar conocimiento o te puede dedicar tiempo, que es igual valioso. Hoy yo estoy donando mi tiempo, hoy yo les estoy transfiriendo conocimientos, no estoy dando un recurso físico, no les estoy entregando una casa, una pala, pero estoy dando, y esto es válido en el contexto de movilizar recursos. Y todo esto coexiste. Y esa es la invitación, a movilizar recursos en esta dimensión. Entonces, quien esté en asunto, quien esté
embarcado en este reto, tiene que buscar adaptarse a este ejercicio de planeación estratégica de cómo presentar, sustentar el caso, adaptando las metodologías o los insumos que estén más vigentes. Como ya está avanzando el tiempo, y afortunadamente me queda esta diapositiva que ya empieza a resumir la evolución de la movilización de recursos hoy por hoy, lo que estamos viviendo con los últimos avances, pero también con ese fundamento de filantropía que coexiste, nos ubica en que el hoy por hoy ya la movilización de recursos no es un dame. Yo detesto la manita del dame. No, hay que entender que la movilización de recursos desde lo conceptual es un ejercicio de intercambiar valores e intereses. Por eso las propuestas deben ser planteadas desde el tengo algo que te quiero ofrecer porque te puede interesar, porque juntos podemos abordar un tema, un frente, una causa que puede ser de interés común. Y eso es una gran diferencia en el discurso y en el modelo de presentación, pero sobre todo en el enfoque actitudinal. No podemos quedarnos en que me tienen que dar. Es que yo pedí y me lo negaron. Tenemos que evolucionar y asimilar que en este contexto lo que buscamos es identificar unas causas que en común nos mueven el corazón y la razón y nos ponemos de acuerdo a cómo podemos trabajar colaborativamente para afrontar ese frente que toda la vida nos ha preocupado, como es el bienestar de otros, como es el medio ambiente, como es igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Esos 8 grandes frentes que les hablé. Y habiendo dicho esto, en resumen, en resumidas cuentas, movilizar recursos es una cuestión de pertinencia. No se trata del modelo, usa el modelo A o el modelo B. En resumen, movilizar recursos hoy por hoy es la persona correcta dirigiéndose al prospecto correcto, solicitando o planteando un apoyo adecuado a través de un proyecto adecuado presentado en ese lenguaje y con los ingredientes que ese interlocutor va a querer ver, presentado en el momento correcto. Este momento de COVID nos ha trastornado todo y puede que no sea el momento propicio para ciertos frentes. Ejemplo, no sé, pensaría yo hoy, artísticos y culturales, o de una preponderancia a la salud. Pero el momento que se escoja tiene que consolidar una forma correcta. Entonces, esta conjunción, esta dinámica, en resumidas cuentas, es el fundamento de lo que es la movilización de recursos. Estos son los principios básicos y elementales. Hay factores de comprensión del comportamiento humano. El que moviliza recursos tiene que permanentemente estarse sintonizando con esta tendencia. Pero también tiene que, miren esta diapositiva tan hermosa que me inventé para hoy. ¿Qué ven ahí? Billetes, euros, monedas. ¿Quién no quisiera que la plata cayera de los árboles? Yo creo que yo soy la primera. Más de una colega quiere que la plata caiga de los árboles. Hay días en que amanezco, Dios mío, quisiera tener un cajero automático, porque me abruma, porque lo vivo, porque lo siento. Pero el tema, en este momento no se trata de eso. El momento, porque la plata no va a caer de los árboles. En este momento los recursos están, lo que hay es que ser muy inteligentes, consecuentes, preparados para salir a buscarlos. Y ya con esta última diapositiva cierro y
ven esa belleza, todo como decimos aquí en la costa, ese gentío, esa patota de gente pidiendo plata. Muchos queremos plata. Yo soy una de esas que quiere y necesita porque está comprometida con una causa. Y somos muchas las organizaciones y es ahí donde está el reto. Cada una siente que su causa es la mejor causa, pero quienes están detrás de los escritorios o de las entidades, de las otras instituciones, de otras fundaciones, inclusive el gobierno, tiene que escoger. Y por tanto, entonces uno tiene que ser consciente que tiene que estar preparado y que uno tiene que, por lo menos, tomarse el trabajo de mirar antes de presentar cuál es la línea de intervención y si el interlocutor está ahí. Se requiere una experiencia y profesionalización de quien sale a pedir. No todo el mundo está preparado para pedir, porque no es saberse de memoria una causa, sino poder conversar acerca de ella y extenderse. Hay que preferiblemente apoyarse. Hay, en fin, muchos retos de preparación y de tomar conciencia que esto es una profesión que no se puede improvisar. Aquí quiero concluir por temas del tiempo. Quiero dar mi correo, estoy a la orden para contestar, para conversar y si se puede atender las preguntas que consideren derivadas de este tema que abordé. Estoy atenta. Veo que me han concedido 10 minutos más, lo cual agradezco. Estoy atenta a las preguntas. Bueno, no sé si este silencio, porque no estoy viendo nada en el chat, voy a devolverme a intentar contestar. Gonzalo Gutiérrez me da unos halagos, los recibo con gratitud. A Cali, hombre, tengo muchas razones para ir a Cali. Quiero a Cali, allá tengo donantes y tengo aliados. Será un placer, es un placer siempre compartir, como les mencioné. La idea de un ejercicio como este es abrir los espacios para intercambiar. No hay fórmulas mágicas, hay que construirlos. 3 frentes claves que me preguntaba alguien que no se identifica, ¿cuáles son 3 frentes claves? Esos 3. Linkage, ability, interest. Al momento de escoger el interlocutor, no se presenten a la loca. Evalúenlo, estúdienlo, analícenlo, conózcanlo, tómense el trabajo de entender y ponerse en la situación de ese a quien le vas a presentar tu proyecto. Segundo consejo, anticipándome a la próxima sesión. La clave es poder sustentar de cualquier forma en la trayectoria de la subida de un ascensor, en 1 minuto, en 2 minutos, el por qué y el para qué de tu causa. Yo tengo el caso de haber hecho presentaciones de 30 diapositivas, haberme preparado para hacerle la sustentación a un presidente de compañía y cuando llegué ni había PowerPoint, ni había VideoBeam, ni había sala y el señor me dice, cuéntame lo que me quieres pedir de aquí al parqueadero. ¡Boom! Y tienes que resumirle tu causa, el que quieres, el por qué lo quieres, para qué lo quieres, cómo lo vas a usar, por qué a ti y no a otro. Eso es una parte importante, ese es otro tipo. Uno tiene que estar en condición de conocer muy bien la causa que representa, el por qué sumarse a tu causa, para qué vas a hacer con esa causa, pero por qué a ti y no al de enfrente. ¿Por qué darle la plata a la Universidad del Norte para las becas y no dársela a otras tantas instituciones prestigiosas que también quisieran tener plata para becas? Ahí es donde está el quid. Eso es lo que les podría decir. Y ya resumiendo y
para dar las gracias. Mi colega Andrea va a estar al aire. Escucho. Sí, Pilar. Mira, antes de terminar, tenemos también algunas preguntas, tenemos muchos comentarios en este momento al aire y no queremos como terminar sin de pronto mencionar a algunas personas que también nos han hecho algunas preguntas. Paula Chavarriaga te pregunta, ¿cómo cambiar, enseñar y empoderar a las comunidades? ¿Cómo cambiar un proyecto generando corresponsabilidad? Lo primero es uno como gestor que apoya, que moviliza, es compartir el conocimiento de estas nuevas tendencias. Está claro y está arraigado en nuestras culturas, en nuestros territorios, en nuestras regiones, por N factores, que es deber de otro darnos, que nos tienen que dar. Y lo que hay es que a través de trabajo, de construcción, de repaso de conceptos, de involucrarlos en estas nuevas tendencias para que ellos mismos puedan ser voceros de ese por qué, para qué y puedan sustentar. ¿Es difícil? Sí, claro que es difícil. Yo en una oportunidad trabajé con unos líderes de un barrio, invitada también a una, y conversaba con esos líderes de barrio y hay que tener uno la capacidad de poner ejemplos que le lleguen. Es un ejercicio, es un proceso. Al interior de mi institución yo llevo 12 años hablando del tema, moviendo. No es fácil, hay que entender conceptos porque estamos dados a actuar y pensar que va a funcionar y que la plata cae de los árboles. Espero haber contestado tu pregunta. Claro que sí, Pilar. Bueno, de esta forma llegamos al final de esta transmisión. Agradecemos a todos los que se conectaron en la mañana de hoy. Para conocer este y más contenidos, los invitamos a que se inscriban en www.fundacionbolivardavivienda.org/aflora/inscripciones. Y a ti, Pilar, te damos las gracias por tan valiosos aportes esta mañana. A todos ustedes, muchas gracias. Ha sido una mañana generosa por lo que he recibido. Muy amable, un muy buen resto de día y cuídense, sobre todo cuídense. Pongámonos las máscaras. Hasta luego.